Patricia Mercado es la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Inició su carrera durante los sismos de 1985 en la Ciudad de México al incorporarse a organizaciones no gubernamentales. Formó parte de grupos como Mujeres Trabajadoras Unidas y Mujeres en Acción Sindical, organizaciones que abogaban por derechos sindicales para las mujeres afectadas por el terremoto. Formó parte del Partido Democracia Social y al no obtener este partido los votos necesarios para el registro, dirigió esfuerzos para construir México Posible, partido del cual fue presidenta entre 2002 y 2003. Este grupo político tampoco logró obtener su registro en las elecciones federales de 2003. En 2006 fue candidata por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina a la presidencia de la República. Patricia Mercado, bueno, pues tú inicias tu carrera, digamos, como activista política en 1985 en el marco de los terremotos, y esto te obliga a entrar en una dinámica en donde, por un lado, eres parte de esta sociedad civil que protesta, pero que también requiere una participación política. ¿Cómo te ves en el 85? Me veo ya formando parte de las primeras organizaciones civiles que lucharon por los derechos de las mujeres en la ciudad, por siendo parte del movimiento pues, democrático que desde mucho antes, principios de los 80, ya estas organizaciones civiles, esta participación ciudadana se estaba organizando. Yo formo parte de esto, porque yo vengo del movimiento social, del movimiento, digamos, progresista de la Iglesia Católica. Ahí, desde muy joven, participé también en organizaciones civiles. A mis 15 años, tengo 59, ¿no? Y entonces fue fácil para mí, cuando llego a la Ciudad de México, de involucrarme en este movimiento más democrático por los derechos ciudadanos en general, el reconocimiento de los derechos y de las libertades. También como parte del movimiento de mujeres en el 85, a quien yo defendí, con el que después del sismo estuve todos los días viendo que realmente fueran respetados sus derechos y el trabajo que habían perdido en el sismo del 85, las costureras, eran mujeres, mujeres trabajadoras. Yo ya era sindicalista, yo había estado en Dina Renault, en el sindicato de Dina Renault, en un movimiento, digamos, muy importante también de democratización del sindicato, y la primera como renovación tecnológica muy fuerte que hizo que hubiese muchos despedidos, digamos, otra relación laboral. Yo fui parte de ese comité de huelga, entonces ya era sindicalista. A partir de ahí, te digo, me involucro con las mujeres trabajadoras y la agenda socialdemócrata en general, que es esta agenda por la igualdad, por la no discriminación, por la transparencia y por un régimen político distinto, donde la base de ese nuevo régimen político es reconocer la diversidad, la pluralidad de posiciones y, por supuesto, la necesidad de que las organizaciones y los ciudadanos participen en la toma de decisiones. Te puedes equivocar menos. Esa ha sido mi trayectoria, cómo iniciamos, cómo se inició y cómo ha continuado hasta este momento, que esta gran participación ciudadana, cada vez más inteligente, cada vez con más información, forme parte de la toma de decisiones de los gobiernos. Patricia, en ese momento uno parece, pues, a veces perder la perspectiva de que se trata de un momento histórico en donde no era como ahora, o sea, es el principio de esta transición democrática en donde las presiones, los grupos de poder, la imposibilidad de expresarse, es una trayectoria que te lleva finalmente, por un lado, a este tipo de lucha social y a intentar construir opciones alternativas políticas en condiciones bastante adversas. Tu experiencia te llevó a 2 formaciones o 3 formaciones políticas fracasadas, cada una de ellas. El modelo socialdemócrata, Alternativa Socialdemócrata Campesina, México Posible. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cuaja ese modelo socialdemócrata en México? Pues mira, yo creo que sobre todo la socialdemocracia, su base social históricamente es la base social obrera, la base social del trabajo, y esa ha sido, digamos, esta organización de trabajadores, pues es una organización ya en este momento creo que muy distinta, pero en esta historia de que quisimos conformar un partido político socialdemócrata, es decir,
comprometido con la justicia, pero al mismo tiempo comprometido con las libertades, a partir del fracaso del modelo comunista, que se comprometió con la justicia, pero las libertades verdaderamente las conculcó, incluso los derechos políticos, los derechos colectivos a la organización, pero sí trabajó por la justicia. Entonces, ¿por qué? Porque en este momento, en México, pues hay una organización y hay una historia corporativa de este sindicalismo, de estas organizaciones de trabajadoras, que creo que nosotros no pudimos penetrar, digamos, no pudimos la oferta política en México posible, el partido que lanzó a Gilberto Rincón Gallardo a la presidencia de la República, después el que me hizo a mí candidata a la presidencia de la República, traíamos más una agenda de libertades, que creo que en este momento ya que si las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y poder decidir interrumpir o no un embarazo, el tema de las drogas, el tema de la no discriminación. Yo creo que Gilberto Rincón Gallardo, digamos, representó esa lucha contra la discriminación que finalmente después quedó a nivel constitucional. Esta agenda de las libertades en ese momento era una agenda, digamos, importante pero minoritaria, de 1 millón de votos, ¿no? Lo que tuvo Gilberto, lo que tuve yo, de 1 millón de votos, muy importante como agenda, pero todavía con una falta de enraizamiento social y electoral en el país, que me parece que finalmente hoy es una agenda cada vez más vigente. No tenemos un instrumento, esta historia socialdemócrata no tiene un instrumento político, porque finalmente el PRI se dice socialdemócrata, el PRD se define como socialdemócrata, está incluso en la internacional socialista, que se le llama, están todos los partidos socialdemócratas del mundo. Hay una crisis de la visión de la socialdemocracia sobre los estados de bienestar. En este momento, finalmente, pues la gente en el mundo no está viviendo bien esa política, no vio realmente reflejadas todas sus necesidades, está buscando otros caminos, y creo que eso nos pasó ahora en las elecciones de Estados Unidos. Digamos, finalmente el Partido Demócrata en Estados Unidos es un partido de esta agenda. Entonces no estamos en el mejor momento, sin embargo, sí cada vez está más vigente que el tema de la desigualdad no tiene que ver con un tema de ricos y pobres, sino tiene que ver también con el asunto de cómo hacemos que todos en igualdad accedan a todos los derechos. Entonces, la agenda de los derechos ciudadanos es la que está, pero bueno, esa agenda hasta este momento no nos alcanzó en términos electorales. Estamos platicando con Patricia Mercado aquí en Línea Directa. Patricia Mercado, esta situación de grupos minoritarios que llevan agendas importantísimas, también a veces disputas internas, liderazgos muy, muy fuertes que se disputan, dicen, espacios muy, muy pequeños, algo que difícilmente se pudo haber previsto en un momento determinado, pero que formó parte de esta construcción de una izquierda mexicana. En ese contexto, ¿cómo definirías tu propia experiencia de estos momentos, el México posible, el de la alternativa socialdemócrata? ¿Cuál era tu perspectiva de fracasar 1, 2, 3 veces? Ahí, ¿qué es lo que pensabas? ¿Este proyecto tiene validez? ¿Es un problema de liderazgos que simplemente no están dispuestos a llegar a compromisos? ¿O habría que pensar simplemente que las opciones están en los partidos grandes como el PRD? Bueno, yo creo que aquí el tema son las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego de la participación para nuevas opciones políticas, para nuevas plataformas. Tanto en el 2000, cuando el candidato fue Gilberto Rincón Gallardo, con el partido Democracia Social, como México Posible en el 2003, que fue una elección solamente para el Congreso, nos faltaron votos, nos faltó esta estructura más territorial, éramos más partidos de ideas, partidos de propuesta, pero la regla es que tú no puedes repetir. O sea, Democracia Social, que alcanzó
casi, digamos, 1 millón de votos, que le faltaron 20,000 votos para tener el registro, que no estuviéramos hablando de fracaso, estuviéramos hablando de otra historia, le faltaron 20,000 votos. A los siguientes 3 años ya no podía ser democracia social, estaba prohibido, o sea, no podías entrar a la siguiente elección, tenías que entrar hasta una elección Tenías después. un sello de derrota ya. Exactamente, entonces legalmente no podías, tú podías decir, bueno, muy bien, no tengo el registro, no tengo prerrogativas, no puedo tener candidatos, pero yo puedo seguir siendo un partido político, porque los ciudadanos así, digamos, lo decidimos, y entonces hacer una historia, haber hecho una historia acumulada para finalmente llegar a tener ya y a poder participar a nivel electoral. Siempre dijimos, las reglas tienen que favorecer la organización política de la ciudadanía. El problema son las prerrogativas, que no existan prerrogativas, porque entonces sí puedes hacer partidos políticos de organizaciones corporativas, digamos, de organizaciones hasta ligadas a las iglesias, por ejemplo, ¿no? Que tienen una base social amplia, pero esas reglas no favorecen la participación libre de ciudadanos que puedan organizarse para hacer un partido político. Entonces, las reglas del juego son muy perversas. No es solamente un tema de un fracaso de una opción, porque finalmente empieza siendo una opción minoritaria necesariamente hasta que te das a conocer, hasta que vas formando tus cuadros y hasta que puedes llegar a una elección. Pero finalmente, bueno, entonces cada vez que participábamos teníamos que hacer una opción nueva, una opción distinta, no podíamos acumular historia. Por eso digo que son las reglas del juego las que también no permiten nuevas opciones y los partidos se cierran. Ahora, porque Patricia, ellos son los que votan las reglas. Patricia Mercado decide que después de esto se inserta en otro modelo distinto. Cuando Patricia Mercado dice hasta aquí llegamos y Miguel Ángel Mancera te invita en 2014 y esto a ti como representante de organizaciones civiles y de esta lucha socialdemócrata te pone en otro nivel. Vas al nivel ya de pues no digamos la militancia electoral, sino la toma de decisiones en el gobierno, con un perredista, bueno, él no es perredista, pero una administración perredista, en donde ahí sí tienes que ya empezar a tomar decisiones. ¿Qué le pasa a Patricia Mercado? No, yo creo que tanto en partido político como fuera del partido político, yo salí en el 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, estuve otra vez dentro de organizaciones sociales, organizaciones civiles, trabajando igual por seguir en este reconocimiento de derechos ciudadanos. Cuando entra el doctor Mancera al gobierno, yo me hice la pregunta, es decir, toda esta experiencia que tengo, además, por supuesto que me gusta hacer política, me interesa hacer política, estar en los lugares de toma de decisión, además como mujer, que durante estos últimos 4 años estuve en un proyecto con Naciones Unidas, con ONU Mujeres, formando mujeres para entrar a la toma de decisiones. Dije, bueno, también necesito entrar a esta toma de decisiones. Este gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, él es un ciudadano, no es un militante de partido. Yo, después de estas opciones que quisimos construir, pues tampoco tengo esa historia de participación de partidos, sino de participación ciudadana. Le voy a decir, mi tema, el tema, digamos, central que yo he trabajado todos estos años tiene que ver, como yo decía, con trabajo. Dije, bueno, yo quiero ser la secretaria de Trabajo. Y le mandé decir, oye, yo soy tal y quiero ser tu secretaria de Trabajo por tales razones. ¿Y te dijo que sí? En un primer momento ni siquiera me llamó, se dijo, bueno, ya está, ¿de dónde salió? Buscando chamba. Sí, así como que ¿de dónde? ¿Qué pasa? Nombró a Carlos Navarrete de secretario de Trabajo. Carlos renuncia a los 6 meses porque se va a querer dirigir su partido. Dije, bueno, pues de nuevo, otra vez, ¿verdad? Le volvimos a mandar decir. Ya en ese momento, él, en esta visión que tiene, de verdad tiene una visión muy importante a favor de las mujeres. Dijo, se fue Carlos Navarrete, quiero una mujer, propónganme una mujer. Y entonces, tanto Salomón Chertoriski como Ricardo Becerra, como González Garza, que estaba en la oficina, cuando supieron que yo quería, le dijeron, nos conocimos un día y me dijo, perfecto, tú puedes ser mi secretaria de Trabajo. Y me invitó primero, 1 año estuve de secretaria de Trabajo y en ese año me conoció, en ese año supo realmente el nivel como de relación que yo tenía con la sociedad civil y cuando se viene la crisis perredista, ¿no? Sobre todo perredista en el 2015, de que pierde la ciudad y pierde la mayoría de las jefaturas delegacionales,
El jefe de gobierno lo que dice es, a ver, hay algo que no estamos escuchando. Hay algo en la sociedad con la que no estamos conectados y necesitamos conectarnos. Y esa parte de la sociedad que no estamos escuchando, que no estamos conectados, que está inconforme, pues quien puede acercarse, quien puede dialogar, quien puede ver qué está pasando, pues en mi gabinete es la trayectoria de Patricia Mercado y entonces me invita a ser secretaria de Gobierno. Estamos platicando con Patricia Mercado aquí en Línea Directa. Patricia Mercado, llegas, decías, a la Secretaría de Gobierno como una opción ciudadana frente al fracaso de lo que serían pues, los modelos partidarios. Esto no les ha de haber gustado mucho a los perredistas. Por ahí voces de algunos decían, no, ¿cómo Patricia Mercado si no tiene ninguna experiencia en esto? A la hora que tú llegas a la Secretaría de Gobierno, esto implica relaciones con las delegaciones, además en un momento en donde muchas de ellas pues, estaban en manos de Morena o están en manos de Morena, y esto implica no solamente la operación del funcionamiento de las delegaciones y los servicios, sino las negociaciones políticas con pues, delegados que no son precisamente afines a Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo lo hiciste? Yo creo que es exactamente la persona que necesitaba un contexto como este. Es decir, en un contexto de diversidad y pluralidad política, el que en la Secretaría de Gobierno esté una persona como yo, que no está comprometida con una opción. Por supuesto, soy amiga de ruta del PRD. Entiendo, este gobierno lo ganó el PRD, pero eso no significa, o sea, es decir, ayudar al PRD no es ayudarlo en específico a sus asuntos, sino es hacer un buen gobierno y lograr una gobernabilidad en la ciudad con dos fuerzas de izquierda tan confrontadas como son el PRD y Morena en este momento, poder lograr una gobernabilidad en esa diversidad. ¿No te entorpece en el trabajo político? Para nada, al contrario. Desde un primer momento tuvimos 2 o 3 reuniones con los jefes delegacionales. Nosotros les entregamos, miren, en comercio en vía pública, estos son los problemas en cada una de sus delegaciones, en establecimientos de alto impacto, esto es lo que ustedes tienen, esta es la investigación que tenemos, ustedes díganos en qué los apoyamos. Y entonces se creó una relación, y creo que para los gobiernos delegacionales también muy importante. Se han dado cuenta que las cartas están en la mesa, que realmente cuando no podemos entrar con algo, lo decimos muy claramente, en general les facilitamos que las instituciones del gobierno central que tienen que ver con ellos, que tienen que tomar alguna decisión que a ellos les compete, nosotros facilitamos como Secretaría de Gobierno ese encuentro, esa posibilidad de encontrar una solución a sus problemas, y hasta ahora no hemos tenido ningún problema, esas jefaturas delegacionales y nosotros. Están cada vez más claras las competencias. Quizás cuando era un gobierno y la mayoría de las delegaciones de un solo partido, pues ahí como que si te metías en mi competencia no importa porque somos compañeros, camaradas. En este momento hay que tenerlas muy claras, cuáles son las atribuciones del gobierno central, cuáles las atribuciones de los gobiernos delegacionales. Ellos cada vez las tienen más claras. En esta competencia política están trabajando, están dando lo mejor de sí cada uno porque sabe que finalmente pues depende de eso, depende de su buen gobierno delegacional, ya no de la relación con el gobierno central, sino de su buen gobierno delegacional, que ellos puedan seguir adelante, puedan seguir, digamos, como partido político, poder refrendar en el 2018, que además, por lo menos en las reglas que hay hasta ahora, el 2018 van a reelección. Los que sean electos en el 2018 pueden quedarse 6 años, igualmente los diputados. Entonces hay una nueva realidad. O sea, realmente ahí no tenemos ningún problema en esta relación. A veces hay desencuentros, por supuesto, a veces hay desencuentros en yo te dije, tú me dijiste, tal. Estamos tratando de poner las cosas como por escrito para que todos entendamos lo mismo y sepamos lo mismo. O sea, reglas como muy claras, muy en la mesa. Esa es nuestra relación. Creo que digamos, en el centro, la problemática más fuerte en este momento que está en la delegación Cuauhtémoc con el delegado Monreal, a veces estamos de acuerdo, a veces hemos tenido diferencias, pero finalmente hablamos, siempre nos comunicamos para encontrar soluciones. Esta idea de que tanto las delegaciones como la ciudad tienen que manejarse bajo un proyecto que sea lo más racional posible, pero que por otro lado pues están pensando fundamentalmente en el futuro político, esta posibilidad de conciliar
el proyecto de gobierno, que tiene que ser un proyecto que le dé a la ciudadanía pues, la idea clara de que se hizo bien el trabajo y por tanto hay que reelegir a tal gobierno, pero la intención política de que al otro le vaya mal para que a mí me vaya bien, esto tiene punto de conciliación. En algunos casos, creo que en la mayoría de las jefaturas de relacionales están en su asunto, están en gobernar mejor. Yo desde mi posición de Secretaría de Gobierno, de la misma manera, la responsabilidad que he asumido me permite que en el día a día esté no pensando en ninguna cuestión electoral, sino realmente en cómo se logra la paz y la conciliación, sobre todo la conciliación, la concertación. Tenemos un equipo muy grande de gente concertando todos los días en la calle, en la movilización, en la protesta, con el jefe delegacional como muy cercana, muy presente para poder lograr eso. Y si nos vamos a pensar en la cuestión electoral, entonces no, pues a estos los dejo, a estos no los dejo. ¿Alguien te percibe con aspiraciones políticas posteriores a ti o dicen, no, ella no juega? No, por supuesto, o sea, por supuesto que me perciben como con aspiraciones políticas, pero es más, o sea, yo tengo que demostrar y estoy demostrando en el día a día que estoy para que el gobierno del doctor Mancera, que me ha dado esta responsabilidad tan grande, pues funcione para la ciudadanía, funcione para el respeto a los derechos ciudadanos, para el reconocimiento de esos derechos ciudadanos y no para ninguna otra cosa. Nosotros lo que nos hemos planteado, hemos dicho, necesitamos dialogar con la gente, escuchar, dialogar, quitar los adjetivos de la mesa, poner en la mesa posiciones y propuestas para resolver los problemas y después tomar una decisión, una acción de gobierno que le decimos, ya discutimos, ya vimos. Esta es la posibilidad de la única propuesta que después de muchos acuerdos es posible. No podemos retrasar la decisión y hacemos una acción. Quedamos bien con algunos, quedamos mal con algunos, a veces de un partido, a veces de otro partido. Y eso es lo que ven, o sea, ese tipo como de juego limpio en la mesa que no tiene que ver con una cuestión electoral, sino con el día a día. Finalmente, Patricia Mercado, el tema de género juega, eso de que una mujer esté en la Secretaría de Gobierno, a muchos de estos delegados y funcionarios en general, le sigue siendo como no aceptable en una sociedad machista. Mira, yo creo que los hombres tienen mucha historia de complicidad, de arreglos, de acuerdos, de lenguaje, se sienten a gusto juntos. La llegada de una mujer rompe eso. Sin embargo, pues también cada vez más pues, saben que ya no, o sea, es decir, las sociedades no funcionan sin las mujeres. Estamos sentadas en la mesa, tiene que haber nuevos acuerdos. A veces yo estoy sentada en estas mesas y me dicen, ay Patricia, discúlpame, pero voy a decir tal. Bueno, pues díganlo finalmente, aunque sé que seguramente cuando yo no estaba en la mesa había mucho discurso machista, hoy no lo hay. O sea, sí hay una educación, porque las mujeres estamos ahí, de no discriminación en el lenguaje, de no exclusión en el lenguaje, y me parece que pues ya, o sea, ya llegamos a un momento donde estamos hombres y mujeres, todavía las mujeres mucho menos. El jefe de gobierno se ha comprometido a terminar el 2018 con una paridad en sus altos mandos, estamos trabajando en eso, ha dado instrucciones para el próximo año de crear estructuras de género en toda su gabinete legal, está muy comprometido con el tema, y bueno, pues a los que no les guste, igual nos sentamos en la mesa y hablamos. Patricia Mercado, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Fue Patricia Mercado aquí en Línea Directa.